acordarme, les voy a pedir ahora que alguno abra el micrófono y me conteste algunas cosas. O sea, en esta materia buscamos que, aparte de resolver las cosas en forma matemática y en un papel, les quede algo práctico, o sea, algo de lo que después se van a encontrar en una planta. Y bueno, y esto que los ejercicios que planteamos en este parcial justamente se han presentado muchas veces en plantas donde he trabajado, ¿no? Compensar con resistencias, o sea, en este caso con iluminación, bueno, es lo más común, o sea, es el primer paso, porque compensamos con la iluminación, pero después si agregamos más motores y más motores, la iluminación ya está y no nos alcanza y terminamos teniendo que poner capacitores. Pero bueno, es un ejercicio posible de realizar agregando resistencia. También vemos que podemos llegar a compensar el coseno de phi. Hemos hablado de por qué, apenas empezó el parcial el otro día, preguntaron un alumno me preguntó si me estaba faltando el cable de neutro en el motor. Entonces yo les dije que no. ¿Y ustedes qué me dicen? ¿Por qué el motor no tiene neutro? Sí, exactamente. Es porque está balanceado, no tiene neutro. Pero lo que tienen que ustedes más que pensar desde ahora en más es que es importantísimo saber cómo calcular el cable de un motor, pero siempre tienen que saber también que cuando entren a una planta lo más importante es la economía. O sea, si ustedes van allá y agarran y buscan el cable para este motor y agarran un cable, les da por cálculo un cable de 4x25, bárbaro. Pero viene otro que se presenta y hace el cálculo con un cable de 3x25 y les ganó el proyecto, les ganó el presupuesto. Entonces, eso es lo importante también dentro de la ingeniería, ¿no? Buscar el menor costo de todas las cosas. Por eso el motor no tiene neutro, porque no lo necesita, entonces no lo ponemos. En el caso de las lámparas tienen neutro. ¿Por qué las lámparas tienen neutro? ¿Qué pasa si se quema una lámpara? ¿Qué pasa si no tengo el neutro y se queman en una de las fases 2 o 3 lámparas? ¿Dejaría de funcionar todo? No. Ya no estaría en equilibrio. Sí. ¿Cómo? ¿No estaría en equilibrio, puede ser? No está en equilibrio, y al perder el equilibrio y no tener neutro, hay un corrimiento de neutro. Al haber un corrimiento de neutro, ¿qué pasa? Hay algunas fases que tienen más tensión y otras tienen menos. Va a haber algunas luminarias, porque esta estrella de luces la podemos llegar a saber en un salón de la universidad, en un salón de esos, la grandota. Ahí puede haber una trifásica y hay conectadas 10 lámparas en la fase R, 10 en la S y 10 en la T. Si no tuviéramos neutro y se queman 2 lámparas de una de las fases, se desbalancea la carga. Algunas de las fases tienen más tensión y otras tienen menos, y algunas luces se van a prender un poco más y otras un poco menos. Por eso que en un grupo de lámparas que lo que necesitamos es que estén conectadas a una tensión de 220, sí o sí tenemos que tener neutro. Si queremos ir a cambiar una lamparita, se desconecta esa lamparita, pero el sistema, las otras fases, siguen teniendo 220 volt aplicados. Mientras que si no tuviéramos, no tuviéramos neutro y le sacamos una lamparita, se balancea y las fases no tienen 220 volts. ¿Se entendió eso? Es muy importante acá. Acá vemos claramente el uso de por qué neutro, por qué no neutro. No, sí, profe. Si no tuviéramos el neutro y se queman las lámparas, hay corrimiento de neutro. Al haber corrimiento de neutro, algunas de las lámparas van a iluminar más que la otra porque no tenemos el neutro. Si tenemos el neutro, siempre van a tener aplicada 220 volts. Algunas de las lámparas tenemos que sacar, cambiar, a lo sumo puede haber una corriente de neutro en ese momento, pero siempre las lámparas que quedan en funcionamiento van a iluminar lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si conectamos una lámpara a 380 volts? Una lámpara que es 220 volts.
No se quema. O sea, las lámparas, todas las lámparas vienen para 220 volts o para, hay lámparas, bueno, de 24 volts, de 12 volts, pero de 380 no hay lámparas. O sea, una lámpara la conectamos a 380 se quema, por eso que las lámparas estas están conectadas en estrella. Y bueno, y para resolverlo nosotros vemos claramente que la tensión viene por la fase R y llega al neutro. O sea que en cada una de las lámparas tenemos aplicada 220 volts. Hay algunos que se equivocaron y pusieron 380 volts. Hay algunos que no leyeron el enunciado y compensaron con capacitores. Bueno, no sé si ustedes tienen alguna otra duda de este ejercicio. O sea, la mayoría lo realizó bien. Los que se equivocaron, que le pusieron 380 volts, quemaron las lámparas. Y bueno, y hay otra cosa, que en el apunte de trifásico, si lo ven, yo aclaré que no se les ocurra pasar algo de estrella a triángulo cuando estamos en trifásica, porque otra vez les vuelvo a decir, estos ejemplos son ejemplos prácticos, o sea, nos vamos a encontrar con un motor que si ustedes se fijan, este es el bobinado de una fase que tiene una parte resistiva, una parte inductiva, y una lámpara que si es incandescente o es de ahora de las nuevas, de las LED, tienen una resistencia. Esto es práctico, o sea, no pueden después ir a la planta y pensar que esto lo pueden pasar de una estrella a triángulo. El pasaje de estrella a triángulo lo hacíamos por métodos para resolver circuitos de corriente continua en el primer trabajo práctico, pero ahora en trifásico no podemos pasar de una estrella a un triángulo, de un triángulo a una estrella. Esto es así, está conectado así el motor, es un motor real que está conectado a una estrella y un grupo de lámparas real que está conectado a una estrella. Y bueno, y lo aclaré en apunte porque otros años lo han hecho y bueno, este año también lo volvieron a hacer. Y encima lo volvieron a hacer complicándose, porque acá es mucho más fácil. Ustedes de acá venía la fase de las lámparas, es 220 dividido la resistencia de la lámpara, y ya tenían la corriente IR. Y no, alguno pasó esto a triángulo, para lo cual después tuvo que calcular IRS y TR para volver a calcular la IR que iba a la lámpara. Bueno, eso está mal. De este ejercicio no me acuerdo más nada. Después, del segundo. El segundo, uno de los primeros ejemplos que vemos en el apunte, es cómo es el tema del transformador ideal. Yo les conté que el transformador ideal no tiene pérdidas, y que bueno, que los datos de chapa se cumplen tanto en el primario y en el secundario, pero para arrancar de un lado o del otro. ¿Sí? Pero si arrancamos del secundario, en el primario vamos a tener un poco más, y si arrancamos del primario, en el secundario vamos a tener un poquito menos debido a las pérdidas. Pero igualmente ustedes siempre lo tienen que tener presente, o sea, ustedes de entrada tendrían que mirar, no usar, mirar que la corriente nominal del primario en este transformador sería 0,6818, la máxima corriente, y la máxima corriente del secundario sería 12,5 amperes, que sale de hacer la S dividido la tensión en el primario y en el secundario. Eso para tener la idea, y para tener la idea de que en el primario se cumple, bueno, en el primario no, en el transformador ideal se cumple que la potencia aparente es igual en el primario y en el secundario, en el ideal, y que es 220 por 0,68 tiene que ser igual a 12 por 12,5. O sea, si ustedes ven esto de entrada, con esto ya tienen una idea de qué resultado les tiene que dar el transformador. Bueno, ¿por qué esto? Porque algunos calculan mal la impedancia y les digo que en el primario circulaban 10 amperes. Entonces, si ustedes de entrada ven esto, al circular en el primario 10 amperes, ya se hubieran dado cuenta que la impedancia estaba mal y no seguían arrastrando ese error hasta el final. 10 amperes contra 0,68, o sea, a ese transformador lo requemaron. Y después, otra cosa es que nosotros habíamos puesto una resistencia de carga que no me asegura, o sea, no dijimos que el transformador estaba trabajando a potencia nominal. La resistencia de carga me lo hace trabajar, o sea, a la tensión nominal porque la conectamos a la red del primario,
pero no sé qué corrientes me van a dar. En el caso de la resistencia de 1,7 ohms, el transformador estaba trabajando en un 74%. Y en la resistencia de 1,2 ohms, el transformador estaba trabajando en 96%. O sea, ¿cómo teníamos que llegar a esto? A partir de la resistencia de carga que teníamos, la pasábamos al primario multiplicando por al cuadrado, la sumamos en serie a las resistencias, a la impedancia de pérdida, y bueno, y ahí ya podíamos calcular si queríamos que B1 menos, bueno, no, nos faltaba calcular I'2, teníamos que calcular la tensión dividido esta impedancia, sumársela en paralelo, y a calcular la corriente I1. La corriente I1 no iba a ser la corriente nominal del primario, sino que es la corriente que toma al hacer la tensión de entrada, que es así, era nominal, porque lo estamos conectando a la red, dividido en la impedancia que me queda de esta carga supuesta más las pérdidas del transformador. Entonces, por eso, el transformador en 1,7 ohm de carga estaba trabajando al 74%, en 1,2 estaba trabajando al 96%. El que en lugar de calcular la corriente así, sí, es muy fácil de agarrar y agarrar la corriente nominal, pero nada que ver. No estaba trabajando a 0,6818 que sale de hacer la potencia aparente y la tensión. O sea, el que hizo hizo el camino re fácil, bueno, a partir de ahí tiene todo mal, y bueno, está mal más que nada el concepto, porque lo dijimos varias veces que el concepto no era agarrar esta corriente, sino que calcularla a partir de la impedancia total. A ver cuántos alumnos hay, 41, bueno. Los que siempre vienen a la consulta y machaco sobre esto, calculo que le hicieron, porque hay un número importante de aprobados, pero bueno, yo les tengo que contar esto para que quede bien para todos. ¿Alguna pregunta del parcial? Después les voy a pasar las notas, y como siempre, después de alguno que quiera consultarme algo, me lo consulta por mail. No, profe, de mi parte no. Yo más que nada quería saber cuándo, si hoy o mañana iba a pasar las notas. No, ahora después de las 8, cuando cortamos, lo paso por mail y por WhatsApp. El listado. Perfecto, gracias, profe. Nada. Bueno. ¿Alguna otra pregunta de esto? No, profe. Ahí surgieron algunas dudas bueno, vamos a hablar de las chapas identificatorias, porque hablamos de los datos de chapa y nunca les mostré las chapas. Bueno, esto porque siempre en el laboratorio después íbamos y vemos los motores y las chapas. Bueno, acá no lo estamos haciendo. Esta es la chapa de un transformador monofásico, que tiene en el primario 7620 volts y en el secundario 231 volts, 50 Hz, peso total 80 kilos, litros de aceite 22. Hay varios métodos para refrigerar en un transformador. Uno de ellos es por aceite, o sea, el alumnado está metido dentro del aceite en una cuba. Es un aceite dieléctrico que no produce cortocircuito. Y bueno, y acá me dice, tiene una regulación de tensión, pero esta regulación de tensión no es la misma que vemos nosotros para ver cuán bueno es el transformador, sino que este transformador tiene puntos de distintos números de espiras en el bobinado, que cambiándolo me cambia un poco la tensión primaria. Pero bueno, esto no lo vamos a ver. Y bueno, acá me dice que en el primario, por ejemplo, para 7620 volts, la corriente es 0,394 amperes. Mientras que en el secundario me lo lleva a 231 volts y 13 amperes. ¿Bien? Esto más o menos como les venía contando de lo que es la chapa de un transformador. O sea, tensión nominal primaria, tensión nominal secundaria. Y me estoy olvidando la potencia aparente en kilovolt-ampere, que está acá, miren. No alcanzo a ver ni qué es eso, creo que es un 3, pero bueno, no importa. La cosa que
Los datos son 3 kVA. Tensión de entrada, tensión de salida, y en este caso les dan la corriente. No siempre va a estar la corriente, porque la corriente la podemos calcular a partir del S dividido la tensión. Y ahora, justo esto salió por el tema del motor de inducción, por un enunciado que dice, como en este caso, 230 en triángulo y 400 en estrella. Este motor que diga 230 en triángulo y 400 en estrella, bueno, acá la otra cosa que dice son 50 Hz, dice 1,1 kW, para 50 Hz, para 60 Hz le dan la posibilidad, si lo conectamos en otro lado, de 1,3 kW. Acá está bien el coseno de phi, les da el coseno de phi que tiene el motor, o sea, el bobinado del motor. Pero bueno, la primera duda, bueno, acá les dice la corriente nominal para cada una de las conexiones, 4,4 si está en estrella, 2,55 si está en triángulo, es la corriente que pasa por el bobinado. Pero lo que voy a hacer es esto, 230 en triángulo, 400 en estrella. Esto quiere decir que el bobinado aguanta 230 volts. Si yo lo tengo conectado en triángulo, estos 230 volts, como es la tensión de línea, la va a tener aplicada sobre el bobinado. Si la conecto en estrella, los 400 volts de línea que la tenga conectada en estrella, otra vez en el bobinado, como en el bobinado llega la tensión de línea dividido by 3, otra vez le llega los 220 volts. No sé si está claro. Este motor no lo podemos conectar a la red domiciliaria en triángulo. Yo cuando digo la red domiciliaria, nosotros tranquilamente en nuestra casa podríamos tener 380, podríamos tener trifásica. Cualquiera que en su casa tenga un quincho y tenga una máquina de soldar o tenga una bomba importante para regar, para la pileta, puede pedir la trifásica. Y bueno, entonces si piden la trifásica tienen en la fase de RCT y el neutro. A este motor no lo podemos conectar en triángulo a la red de 380 volts. No lo podemos conectar entre R y S en triángulo. ¿Por qué? Porque se quema. Porque en triángulo aguanta 230. O sea, este motor sí o sí lo tenemos que conectar en estrella. Esto lo tienen que ver en las chapas de los motores. Profe. Realmente vamos a... Sí. Y entonces o sea, la conexión en triángulo, ¿en dónde la usarías? Bueno, por eso, si yo quiero hacer un arranque, este motor, como es un motor de 1,1 kW, los motores hasta 4 kW generalmente se hacen en arranque directo. Entonces este motor lo conecto en estrella y lo arranco directo. Se aprieto un botón y le va directamente toda la tensión de los 230 volts y lo damos en estrella, o sea, lo conectamos a 380, se lo damos en estrella y le van los 220 volts a la fase. Si nosotros quisiéramos un motor para hacer un arranque estrella triángulo y conectarlo a la trifásica de la red, necesitamos este motor. Este motor te dice que en triángulo aguanta 400 volts, o sea, 380, y en estrella 690. Entonces este motor se puede arrancar en estrella, que en realidad en estrella va a tener 400 de línea, entonces va a arrancar con muy poca corriente, pero arranca con muy poca corriente hasta vencer la inercia, y a los 20 segundos pasa a triángulo. Cuando pasa a triángulo, ahí pasa a 380, cuando recibe la mayor corriente, y bueno, y está preparado para eso. Este motor se puede hacer un arranque estrella triángulo. Se da las dos posibilidades de 50 60 Hz. Se puede hacer un arranque estrella triángulo en la red que tenemos acá a domiciliario. El motor anterior, no, porque ya les digo, la bobina aguanta nada más que 220 volts, así que para poder conectarlo en triángulo necesitaríamos un autotransformador del laboratorio que me entregue 220 volts entre líneas. Pero bueno, eso es medio, ya les digo, es para un ensayo de laboratorio. Acá está la diferencia de una chapa y otra, de un motor y otro. Esto no lo vamos a tomar, esto es muy específico de ingeniería eléctrica. Pero está bueno que lo sepan, porque vamos a hablar de arranque estrella triángulo, bueno,
para que se pueda arrancar un motor estrella triángulo, tiene que ser 400 a 90, triángulo estrella. Mientras que los que tenemos los ejercicios dicen, bueno, a veces está al revés estos números. En el ejercicio me parece que dice al revés, 380, 220, estrella triángulo. Pero esa idea, si es así, no aguanta más de 220 en el bobinado. Y bueno, acuérdense que siempre los datos de chapa que nos dan la potencia del motor, la potencia que nos dan es potencia útil en el eje. Esto es 1,1 kilowatt, es la potencia útil. Ahora después, la clase que viene el lunes, ya que estamos, lo vemos también. El lunes vamos a ver motor de corriente continua. Los motores de corriente continua son monofásicos. Y ahora volvemos de vuelta que no tenemos coseno de phi en este motor. La chapa me dice que la tensión de entrada va a ser 220 volts. La corriente nominal va a ser 15,5 amperes. Los kilowatts son 2,8 kilowatts, y la potencia útil en el eje. Este motor tiene una velocidad nominal de 3.000 revoluciones por minuto y dice los campos de excitación en campo continua y con una corriente máxima de 0,56 amperes. Esto después lo volvemos a ver cuando vemos motores de continuo, pero le quería mostrar un poco todas las chapas. Y a ver dónde estaba, acá. No se olviden que el motor que estamos... El motor que estamos estudiando es este, ¿sí? Otra vez volvemos al dibujo de la estrella de motor o el triángulo. Si está en 380, quiere decir que nosotros le estamos dando 380 en RST, pero si está conectado a una estrella, acá le llega a 220. Acá tenemos un centro de potencial 0 porque es carga balanceada. Entonces la bobina tiene 220. Si estuviera en triángulo, tendría aplicada la tensión RS, acá no tiene aplicada la tensión RS, entonces sobre una misma bobina, y entonces esa bobina tiene que aguantar esos 380 porque si no se quema el motor. Y lo que estamos haciendo con el circuito equivalente de un motor de inducción es analizar esta fase, ¿sí? Esta es la fase. Todo el dibujito que hacemos después es un circuito equivalente matemático para analizar el motor, pero esto es lo que estamos analizando. Bueno. Pregunten, le iba a decir algo más y se me fue. Pregunten si quieren. Ah, sí, lo que le iba a decir es lo del coseno de phi. O sea, vieron que los motores directamente en la chapa me dicen coseno de phi. Bueno, nosotros acá, como le doy el dato de la impedancia, lo estamos calculando. Pero si ustedes ven en la chapa de un motor, directamente les tiene el coseno de phi. En algunos de los ejercicios, los primeros, se recuerdan que directamente lo daba como dato de chapa, el coseno de phi que presenta esta impedancia a la red. En los circuitos que vamos a hacer, ese coseno de phi lo vamos a calcular cuando llegamos a I1. O sea, después de sacar toda una impedancia equivalente con un deslizamiento y llegamos a I1, esa I1 me está dando el coseno de phi que presenta esta impedancia a la red. Bueno, vamos a ir viendo algunos ejercicios. En el ejercicio 1, un motor de inducción de 4 polos es energizado por una fuente de 60 Hz, se encuentra, bueno, acá 60 Hz, en Argentina no hay. Pero bueno, algunos de estos ejercicios están sacados del libro, los libros se hicieron en Estados Unidos, y en Estados Unidos usan 60 Hz. Y vieron en la placa identificatoria que hay algunos motores que nos dan las dos opciones. Conectarlo a 50 o 60 Hz nos cambia la potencia y nos cambia la corriente. Nos cambia la corriente porque cambia en la inductancia
va a cambiar el valor de la reactancia inductiva debido a la frecuencia. Se encuentra trabajando en condiciones de cargas tales que el deslizamiento es de 0,03. Bueno, acá me están diciendo que está trabajando a una cierta velocidad, porque a partir del deslizamiento yo puedo saber a qué velocidad está trabajando y a partir de la velocidad sincrónica. O sea, la velocidad sincrónica sale de hacer 120 por los 60 dividido los 4 polos. Tengo en S. Y tengo deslizamiento, puedo sacar la velocidad del rotor, en R. Determínese la velocidad del rotor en revoluciones por minuto. Determínese la frecuencia de corriente del rotor en Hertz. Bueno, dijimos que acá la velocidad del rotor ya lo dijimos recién. NR, sale de que S es igual a NS menos NR sobre NS. La frecuencia del rotor, sabemos que la frecuencia del estator es S por la frecuencia del rotor. O sea que la frecuencia del rotor va a ser la del estator dividido S. La velocidad del campo magnético giratorio del rotor respecto a la armadura del estator en revoluciones por minuto. Bueno, la armadura del estator, o sea, esto está medio confuso, porque podría haber dicho la carcasa del estator, pero bueno, la armadura del estator está quieta, o sea, es la carcasa, es donde está bobinado el campo que excita, que está bobinado el primario de la máquina. Entonces, si yo sé que los dos campos magnéticos, tanto el del estator como el del rotor, giran a velocidad sincrónica, entonces la velocidad relativa del campo magnético del rotor respecto a algo quieto es la velocidad sincrónica. Y ahora me dice, la velocidad del campo magnético giratorio del rotor respecto al campo magnético giratorio del estator, esto dijimos que los dos campos magnéticos giran a velocidad sincrónica. ¿Por qué? Porque los campos magnéticos se crean a partir de la terna de tensiones equilibradas y simétricas que está girando a 50 ciclos por segundo. Entonces los dos campos que creamos giran a la misma velocidad. Lo que el rotor gira a una velocidad menor dada por el deslizamiento. Ese es el ejercicio 1. En el ejercicio 2, un motor de inducción 60 Hz tiene 2 polos y trabaja a 3500 revoluciones. Calcúlese la velocidad sincrónica. Bueno, acá me da la velocidad del rotor verdadera y me da la frecuencia. Profe, ¿ahí está la velocidad del rotor o la del motor? Me da la velocidad del rotor. Bien. Tiene 2 polos y trabaja a 3510 revoluciones. La velocidad sincrónica son velocidades redondas, o sea, redondeadas. Acá puede ser, seguro que es 3600. Bien. Y siempre la velocidad del rotor tiene que ser un poquito menor a la velocidad sincrónica. Entonces, si yo hago acá 120 por 60 dividido 2, seguro que me debe dar 3600, calculo. ¿Alguno lo hizo por ahí? Sí, yo lo hice. Bueno, por eso, 3600, entonces esta es la velocidad del rotor, que entonces el deslizamiento es 3600 menos 3510 dividido 3600. Calcúlese la velocidad sincrónica, 3600. El deslizamiento porcentual, ese que acá vamos a decir. Ahora, el motor de un motor tercero. El motor de un motor trifásico de inducción de 60 Hz, 4 polos, consume 120 kW a 3 Hz. Determínese la velocidad del rotor, las pérdidas en el cobre del motor. Bueno, la velocidad sincrónica otra vez. 4 polos, este trabaja a 1800. La mitad de este porque tiene 4 polos en lugar de 2. Ahora me dice que el rotor consume 120 kW. Eso, a ver si acá estaba el dibujito, acá está el dibujito. Habíamos hablado que nombra distintas potencias, porque tenemos una parte que es el estator y una parte que es el rotor, el rotor gira, el estator está quieto, y hay aire entre medio de los dos. Entonces, nosotros podemos hablar que hay una potencia que atraviesa el hierro, que va, las pérdidas en el estator llega a una potencia que atraviesa el hierro y va a parar el rotor. Entonces, la potencia que consume el rotor, o es la potencia que atraviesa el entrehierro, o es la potencia que tenemos en el motor.
O sea, o es la absorbida menos las pérdidas en el cobre del estator menos las pérdidas en el agua del estator, o es I' al cuadrado por R'2 más I' al cuadrado por R'2 por 1 menos S sobre S. Una vez aclarado eso, a ver, volvamos al ejercicio. Dice, Profe, los 120 kilowatts, bueno, yo acá no me acuerdo si, me parece que sí, los 120 kilowatts son trifásicos, entonces nosotros podemos igualar que esta potencia que consume el rotor es igual a todo eso que dijimos recién, a I1' al cuadrado por R'2 más I'2 al cuadrado por R'2 por 1 menos S sobre S, y de ahí haciendo despejando y multiplicando por S, me da que S por la potencia que atraviesa el entrehierro es igual a las pérdidas en el cobre del rotor. Eso está desarrollado en, no me acuerdo si lo traje esto, sí, acá está. Lo habíamos desarrollado acá al final. Acá está. La potencia que atraviesa el entrehierro la podemos poner como la absorbida menos las pérdidas del primario, o la podemos poner como lo que pasa en el secundario. Y bueno, a partir de esto, si multiplicamos ecuación por S y qué sé yo, llegamos a esto que tengo escrito acá, a ver dónde está, acá, que S por la potencia que atraviesa el entrehierro es igual a las pérdidas en el cobre del rotor. Ese lo tenemos como dato, la potencia que atraviesa el entrehierro son los 120 kilowatts dividido 3, entonces ahí tenemos el dato de la pérdida en cobre del rotor. Es un ejercicio, bueno, medio rebuscado, pero es para que trabajen un poco con la forma. profe, igual ahí nos tendría que decir, o sea, capaz que de alguna forma más clara que los 120 están en trifásica, porque... Exactamente, sí, sí. O sea, yo me di cuenta de San Trifásico después de romperme la cabeza, hacerlo 2 o 3 veces que no me daba, me di cuenta de San Trifásico. Como hay después otro que tampoco te lo dice, bueno, uno más adelante, sí. Hay que ir adivinando, pero bueno. Estos ejercicios por eso son sacados del libro y no, hay algunas cosas que no están muy claras. La velocidad del motor, bueno, ya la sabemos, a partir de sacar la sincrónica y de sacar el deslizamiento, consume 120 kilowatts a 3 Hz. O sea, tenemos la frecuencia del rotor, tenemos la frecuencia del estator, podemos sacar el deslizamiento, y con el deslizamiento y la velocidad sincrónica sacamos la velocidad del rotor. Y bueno, las pérdidas del cobre con esa fórmula que vimos recién. Perdón, profe, ¿podría explicar de vuelta por qué sería la del entrehierro? Sí. Es la del entrehierro, porque dice que la potencia que consume el rotor en realidad no está conectado a nada, sino que es una potencia magnética que atraviesa el entrehierro, se induce a partir de la excitación que tenemos, del bobinado que tenemos en el estator, se induce una tensión en el rotor. Esta induce una corriente, induce un campo magnético, etcétera, etcétera, todo el principio de funcionamiento. Entonces, dijimos que toda la potencia esta que induce el estator para atravesar el entrehierro y generar un campo magnético del rotor, está acá. O sea, acá no lo vemos, pero acá hay aire. En el circuito equivalente no lo vemos, pero acá hay aire, y es la potencia que atraviesa el entrehierro al rotor. Esa potencia que atraviesa el entrehierro la podemos calcular como la absorbida menos las pérdidas en el cobre, es potencia activa. La absorbida menos la pérdida en el cobre del estator menos la pérdida en el hierro del estator es la potencia que va a inducir al rotor. Pero a su vez, esa potencia, si la vemos del lado del rotor, es lo que nos queda del lado del rotor. Es I al cuadrado por R'2 más I al cuadrado por R'2 por 1 menos S sobre S. O sea, nosotros podemos igualar que la potencia que atraviesa el entrehierro es igual a todo esto. Bueno, y a partir de ahí, haciendo esos despejes matemáticos, sacar parte común, multiplicar por S,
me queda que S por la potencia que atraviesa el entrehierro es directamente las pérdidas en el cobre del motor. Ya les digo, esto son definiciones de potencia, pero si ustedes lo ven como hacíamos el transformador, nosotros directamente podemos hacer que la potencia absorbida. En el ejercicio 2, entonces, cuando nos da las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas mecánicas y todo lo demás datos son en el trifásico, ¿no? Hay que dividirlo por 3 cada una. ¿En el ejercicio En el cuál? 4. Ah, bueno, no habíamos llegado. Sí, acá son todas trifásicas. Pero por eso van cambiando, ¿viste? De uno a otro y por ahí confunden. Pero no se hagan problema que el ejercicio tipo parcial son los últimos, el último, y bueno, ahí tratamos de aclarar bien todas las cosas. O bueno, como en el cuestionario. Bueno, vamos a ver el 4. El motor del problema anterior tiene unas pérdidas en el cobre del estator de 3 kW, unas pérdidas mecánicas de 2 kW y unas pérdidas en el núcleo del estator de 1,7 kW. Calcúlese la potencia de salida en la flecha del motor, la eficiencia de peso de la pérdida en el núcleo del motor. Bueno, así que tenemos las pérdidas en el cobre del estator y las pérdidas en el núcleo del estator. Y teníamos, acá dijimos que teníamos la potencia que atraviesa el entrehierro. O sea que la potencia que atraviesa el entrehierro más, dijimos que la potencia que atraviesa el entrehierro era la absorbida menos las pérdidas en el cobre del estator menos las pérdidas en el núcleo del estator. Entonces, si tenemos la potencia que atraviesa el entrehierro más las pérdidas en el cobre más las pérdidas en el núcleo, tenemos la potencia absorbida. Y tiene unas pérdidas en el cobre, unas pérdidas mecánicas de 2 kW, y me pide la potencia de salida. Bueno, por otro lado tenemos la potencia. Habíamos calculado. ¿No? ¿Cómo? La de salida es la útil, ¿no? Sí, sí. Habíamos calculado antes la potencia, las pérdidas en el cobre del rotor. Por un lado, la absorbida la calculamos como la del entrehierro, que son 120 kW, más 3 kW, más 1,7 kW. Y habíamos calculado las pérdidas en el cobre del rotor, o sea que otra vez la de 120 menos las pérdidas en el cobre del rotor me da la potencia convertida. La potencia convertida menos los 2 kW me dan la potencia útil en el eje del motor. Entonces la potencia de salida en la flecha del motor son, lo volvemos a hacer, 120 kW menos las pérdidas en el cobre, que las calculamos en el inciso B del ejercicio 3, menos las pérdidas mecánicas. Contra la absorbida, que son los 120 kW más los 3 kW más los 1,7, tenemos los dos datos para calcular la eficiencia. ¿Alguna duda de ejercicio 4? Profe. Bien. En el ejercicio 5, un motor de inducción de 6 polos, 60 trifásico, consume 48 kW de potencia, 1100 en las pérdidas en el cobre del estator, las pérdidas en el núcleo y las pérdidas mecánicas. Encuéntrese la eficiencia. Bueno, 6 polos está bien. Así que tenemos, consume 48 kW de potencia, tenemos la potencia absorbida. Tenemos las pérdidas en el cobre y las pérdidas en el núcleo. Podemos calcular la potencia que atraviesa el entrehierro. ¿Y qué más? Ahí, profe, con estos datos podemos obtener la velocidad sincrónica y el deslizamiento, ¿no? Primero para después obtener el resto de las cosas. Sí, acá podemos hacer con 6 polos y 60 Hz, me va a dar, bueno, no sé,
120 por 60 dividido 6 me da 1200 revoluciones, ¿no? Sí, sí. Y después, bueno, yo lo hice, pero ahora que me doy cuenta, también lo hice en vez de 48/3, lo hice con 48, pero bueno, nada, lo dejo así, sé que Sí, es fácil eso. claro. Sí, por eso, acá podemos hacer todo trifásico, no necesitamos pasar a nada monofásico. Tenemos todo trifásico. Claro. Acá como fórmula esa anterior, que vimos que las pérdidas en el cobre del rotor era igual a S por la potencia que atraviesa el entrehierro, entonces nosotros podemos calcular. Dijimos que podíamos calcular la potencia que atraviesa el entrehierro porque tenemos los tres datos. Y podemos calcular las pérdidas en el cobre del rotor. Entonces la potencia que atraviesa el entrehierro menos las pérdidas en el cobre del rotor va a ser la potencia convertida de eléctrica mecánica. A esa potencia le restamos 1 kilowatt y tenemos la potencia útil. Y de ahí podemos hallar el rendimiento. Profe, le hago una consulta. Sí. Ya cuando, por ejemplo, tenemos los datos para calcular la P útil o la P convertida, nosotros podemos utilizar cualquiera de las dos fórmulas, digamos, por ejemplo, si nos piden calcular la P del entrehierro, ¿no? Y tenemos la P de las pérdidas en el cobre del rotor y la S. Lo podemos hacer como la pérdida del cobre del rotor dividido el deslizamiento, o también lo podemos hacer, digamos, si tenemos las corrientes, lo podemos hacer con las corrientes también, ¿no? Sí. Debería dar lo mismo. Tiene que dar lo mismo, sí. Por eso yo en el ejemplo lo hice de las dos formas. Y Claro, sí, lo vi. Se hizo de varias formas Exacto. Claro, porque... O sea, es una forma de asegurarse que hicieron bien el ejercicio. Porque hay veces que siguen y no hacen ese probar que la convertida les dio de las dos formas bien. Y entonces quiere decir que por ahí tienen mal la corriente I'2. Está bueno hacerlo de las dos formas para comparar. Claro, y digamos, nos puede dar alguna diferencia de decimales, pero es normal. Sí, diferencias chiquitas, sí. A ver dónde era que lo habíamos hecho por lo demás, si no entienden de lo que estamos hablando. Acá. La potencia convertida eléctrica mecánica es la del entrehierro menos la pérdida de cobre del rotor. O sea, si ustedes tienen estos dos datos, hacen esta cuenta y ya la tienen. Pero por otro lado, es bueno fijarse que la potencia convertida es igual a I' al cuadrado por R'2 por 1 menos S sobre S. Y los dos le tienen que dar parecido. Acá me dio parecido, no daba exactamente igual porque arrastramos decimales, qué sé yo. Pero da parecido, entonces me aseguro que la corriente la calculé bien, la I'2. Porque después, bueno, a partir de esto vamos a la potencia útil directamente, restando las mecánicas. Bueno. El problema 5 lo seguimos. El problema 6. La velocidad sincrónica de un motor es de 900 revoluciones por minuto. En situación de motor bloqueado, la potencia de entrada al motor es 45 kW, 193 amperes. La resistencia del estator por fase 0,2 y la relación de transformación es A. Bueno, para que el dato chapa justamente el motor que teníamos en el laboratorio para hacer ensayos es un motor de inducción al rotor bobinado. Entonces en el dato de chapa nos viene la tensión que se induce en el rotor y viene o se puede sacar la relación de transformación que tiene el motor. Acuérdense que es como un transformador porque al estar bobinados los dos es un transformador rotatorio. No siempre van a encontrar esto en el dato de chapa y no siempre se va a poder hacer esto que plantea este problema. Pero bueno, acá sí se puede. O sea, me da el dato de la resistencia del estator, o sea, R1, y a partir de los datos del rotor bloqueado voy a poder sacar la resistencia al rotor bloqueado, restarle R1 y voy a poder tener R'2. Y con R'2 y la velocidad de transformación calculo R2, la verdadera resistencia del rotor en el secundario, o sea, en el rotor propiamente dicho. O sea que acá hago que la potencia del rotor bloqueado es igual a la corriente del rotor bloqueado al cuadrado por la resistencia del rotor bloqueado. De ahí saco la resistencia del rotor bloqueado con todos los datos.
y con esto tengo R1 y saco R'2. Profe, igual ahí tenemos que usar la potencia dividido 3, ¿o no? Bueno, eso no me acuerdo, o sea, hay que ver qué da. Me parece, sí, era dividido 3, porque da 0,4 dividiendo 3. Claro, la Entonces, resistencia da 0,4 dividido 3. exacto, entonces quiere decir que Cuando la está pasás, dividido mitad y mitad, buenísimo. cuando la Sí, pasás al secundario, te da 0,05. O sea, el rotor, ahí está, digamos. buenísimo, así es. Bueno, el ejercicio 7 es medio raro porque no tiene la resistencia de las pérdidas en el núcleo. O sea, nos dan los datos del circuito equivalente, pero no nos dan las pérdidas en el núcleo como parámetro del circuito equivalente, sino que la mezcla para descontársela al final cuando vamos a calcular la potencia útil. A la potencia convertida le restamos las de hierro y mecánica, que son de 800 watts. Así que esto se resuelve poniendo nada más que en la parte paralelo la restancia XM de 20 ohms. Bueno, acá me da, si la pelota calcule si la corriente de entrada, la potencia, ¿a qué velocidad? Todo a 1755 a veces. Ah, acá está, todos a 1755. O sea que yo primero tengo que hacer la velocidad sincrónica, otra vez 60 Hz, 4 polos, 60 por 120 dividido 4, me da la velocidad sincrónica, la debe ser 1800, me doy cuenta por los 1755, calculo el deslizamiento que está cuando está trabajando en 1755, 1800 menos 1755 dividido 1800, tengo S. Y por otro lado, bueno, empiezo a calcular el circuito equivalente con todos los datos, la impedancia total, pero tengo que tener, una vez que tengo la impedancia total, tengo que tener en cuenta que me está dando un motor que está, dice, un motor de inyección trifásico de 400 volts. No sé si dice, en ningún lado dice cómo está conectado. Los parámetros que hacen circuito equivalente con un motor de inyección trifásico de 400 volts conectado en estrella. Bueno, ¿ven? Esto es lo que tienen que tener cuidado, ¿no? O sea, si dice 400 volts conectado en estrella, cuando hacen B1 dividido Z, tienen que hacer 400 dividido por 3. Si acá dijera conectado en triángulo, sería directamente los 400 dividido B1. El Z total, perdón. 400 dividido Z total. Como está conectado a esta estrella, es 220 dividido la Z total. Bueno, una vez que haya ni uno, otra vez tenemos que ir a calcular la tensión E para calcular el 0, y bueno, después calcular el I'2, y a partir de ahí podemos calcular todas las potencias hasta llegar a la útil y a la eficiencia. ¿Hay alguna duda? Sí. No me quedó claro en el ejercicio 6, el que vimos recién antes. ¿Por Sí. qué la potencia de 45 se dividía por 3? Bueno, no está claro. O sea, lo bueno sería que acá te indicaran en el enunciado que estamos hablando de una medición de potencia trifásica. No lo dice. Ah, perfecto. Y encima nosotros en los ensayos, si lo hacíamos en el laboratorio, no medíamos la potencia trifásica, medíamos la monofásica. Entonces es muy fácil de confundir. Pero ¿sabés por qué decidí que es trifásica? Porque me da la cuenta. O sea, porque después nosotros decimos que la potencia del motor bloqueado la dividimos por 2 y nos da la mitad en el primario y la mitad en el secundario referido al primario. Y para que dé eso, para que dé una 0,2 y la otra también 0,2, tengo que dividir 45 dividido por 3. Bien, Nada bien, más que por gracias. eso. Pero no está claro, tendría que estar más claro en el enunciado. Bueno, en este ejercicio dijimos que calculamos la impedancia total, tenemos el S, así que podemos calcular el R'2 por 1 menos S sobre S, sumárselo en serie a la impedancia referida al secundario, de la impedancia del secundario referida al primario, en paralelo a XM, y después en serie a la impedancia 1, y tenemos la impedancia total. Con eso, haciendo 220 dividido la impedancia total, calculamos I1, y a partir de ahí
Vamos para atrás calculando todas las pérdidas y las potencias. Y con la potencia de salida podemos calcular el par de salida a 1755 revoluciones. En el ejercicio 8, si queda alguna duda del 7 me preguntan, si no sigo. En el ejercicio 8, los resultados de la prueba vacío y de motor bloqueado y un motor trifásico conectado en estrella. Otra vez, ¿ven? Motor trifásico conectado en estrella. Pero me da que la tensión es de 400 volts, voltaje de línea en volt 400. O sea que yo para hacer realmente el cálculo tengo que usar otra vez acá 400 y de 3 cuando calculo el coseno phi de vacío. Lo mismo el del motor bloqueado, o sea, los dos voltajes son de línea. Como está conectado en estrella, estos dos voltajes los tengo que dividir por de 3. Otra vez son pavadas de las enunciadas que no están bien aclaradas. Bueno, en realidad están aclaradas, pero ¿para qué necesidad? O sea, estas son cosas para que se equivoquen, para que piensen. Entonces los dos tienen que estar divididos raíz de 3, ¿no? Los dos tienen que ser de raíz de 3 porque son los dos voltajes de línea. Y yo el circuito equivalente lo saco de una fase. Entonces tengo sí o sí que estudiar qué tensiones llega a la fase. Sí, perfecto. Determinarse los parámetros del circuito equivalente. Bueno, esto es muy fácil. Lo vimos cómo a partir de los dos ensayos podemos sacar el circuito equivalente. Me dan las pérdidas trifásicas también, para poder calcular la parte de vacío, que lo necesito para calcular PFE. Por acá se me agregan las pérdidas estas trifásicas por fricción, pero esta, como estamos haciendo otra vez en una fase, tenemos que dividir esto por 3, porque me dice que son trifásicas. En el ejercicio 9, este es fácil, tendría que estar más adelante, más al principio. Un motor de inducción trifásico de 6 polos, trabaja sin carga a 1160 revoluciones y a plena carga a 1092. Bueno, ven, acá miren que estos siempre son los dos extremos de velocidades de un motor. Entonces, entre estos dos extremos de velocidades podemos elegir cualquier carga, cualquier velocidad intermedia para analizar el motor una vez que tenemos el circuito equivalente. Bueno, nosotros a partir de los 6 polos y que me dice que es un motor con 60 Hz, podemos calcular la velocidad sincrónica. O sea que podemos calcular el deslizamiento para los dos, para el inciso A y el inciso B a partir de la velocidad sincrónica. Y la frecuencia de la corriente del rotor con carga plena y sin carga. Bueno, tener la frecuencia del estator y el deslizamiento para los dos casos, sabemos que la frecuencia del rotor es la del estator multiplicado por el deslizamiento. En el primer ejercicio que vimos lo dije al revés. Ahora, la frecuencia del rotor siempre es más chica que la del estator, así que tiene que ser la frecuencia del rotor es la del estator por el deslizamiento. El ejercicio 10 es el que hicimos de ejemplo en la teoría, en el apunte de teoría. Lo único que ven, yo acá le cambié esto de 1420 porque no me daba sino los 3,131 kilowatts que me dice que estos son los valores nominales. Entonces, son los valores nominales, se tienen que cumplir. Que para 1420 me dé una potencia útil en el eje de 3,31 kilowatts. Esta es potencia trifásica útil en el eje. Y esta es la velocidad nominal. Después tenemos la velocidad... Sí. Yo el dato de la potencia, ¿en qué momento lo utilizás? La potencia nominal. Sí, capaz que para nada. Claro. No sé, se podría llegar a utilizar según los datos que nos dan para ir a partir de la potencia útil o capaz que de alguna forma te dan la absorbida y puedes calcular rendimiento a potencia nominal. Pero si no, capaz que para nada, no sé, no me acuerdo, pero me parece que no. Yo la P útil la calculé, digamos, después. Claro, sí. Sí, está bien. O sea, la idea es... 1100 más o menos, en una fase. Claro, está bien. Bueno. Bastante cerquita. Sí, 1102, así que me quedó bastante parecido a 3310. Claro, buenísimo.
Bueno, acá otra vez me dan los dos ensayos, pero me esconden una información. O sea, en el ensayo vacío no me dice la tensión. Pero como sé que el ensayo vacío se hace a tensión nominal, 380 volts conectado a una estrella, entonces tengo que usar 220. Con eso saco los parámetros de la parte que nos representa las pérdidas en el núcleo. El ensayo rotor bloqueado, saco los otros parámetros. No me dice la corriente cortocircuito, pero por eso le aclaré en el ejercicio que tomamos que la resistencia 1, la del estator, es igual a la R'2, entonces tomamos como resistencia de cortocircuito del rotor bloqueado 3,4, entonces a partir de ahí sacamos la corriente de cortocircuito y podemos sacar el resto de los parámetros. Este ejercicio está hecho en el apunte de teoría de nuestro. Determina el circuito equivalente y evaluar un número de las impedancias, sabiendo que el motor tiene 4 polos, calcular el deslizamiento para el ensayo en vacío, rotor bloqueado y a plena carga. Bueno, tenemos las 3 velocidades y la sincrónica, así que calculamos los 3 deslizamientos. Y sabiendo que el motor, bueno, esto ya está, determina la eficiencia de plena carga y calcula el factor de potencia. Bueno, esto es lo mismo que hicimos en el ejercicio 8, 9, 8. Tenemos que a partir de una velocidad, ¿cuál era la velocidad? Plena carga, me dice. O sea que tenemos que usar los 1420 o lo que yo le había dado a partir de ese deslizamiento, que calculamos a plena carga. Tenemos que hacer el circuito equivalente, calcular la impedancia total, y con la impedancia total hacer la tensión dividida en la impedancia total, y me va a dar dos datos. O sea, uno la corriente para poder después hacer los otros cálculos, y también de ahí sale el factor de potencia. O sea, el coseno de phi que presenta el motor de la red sale de la impedancia total. Con la corriente 1 tenemos que ir calculando a partir de la potencia absorbida de 1 por 1 por coseno phi, y ir ahora para atrás del motor y calcular todas las potencias en juego. El motor del inciso 11 se conecta en triángulo. Dibujar el circuito equivalente indicando el valor de tensión de entrada del modelo. Modelar la máquina utilizando planilla de cálculo con un deslizamiento del 3%. Un motor de inducción trifásica tiene así de 4 polos, operación estrella triángulo. Bueno, acá es donde dice 380 220. Bueno, esto está al revés de las chapas que vimos, pero bueno, es lo mismo. O sea, me dice que en estrella lo puedo conectar a una tensión de línea a 380. Ahora, si lo conecto en triángulo, la tensión de línea tiene que ser 220 volts. ¿Por qué? Porque el bobinado está para los dos casos, aguanta hasta 220 volts. Si está en estrella, como recibe la tensión desde una de las líneas hasta el centro de estrella, recibe 220. Si está en triángulo, directamente tiene 220. Se conecta en triángulo, o sea que se conecta en triángulo, pero como en triángulo es 220, nosotros tenemos que hacer, la B1 va a ser 220 volts. Profe, si te diría que se conecta en estrella, de igual forma tendría que usar 220 porque la B de línea va a ser 380, entonces la B de fase va a ser 220. Exacto. En este motor, de las dos formas que esté conectado, tiene 220 en B1. Me dice que la S nominal es del 4%. Y bueno, y me pide hacer todo el cálculo para 3%. En este motor, lo que se podría llegar a hacer en este ejercicio, pero si tuviéramos muchísimo más tiempo, si los cuatrimestres fueran más largos, todo lo que hacen ustedes para calcular la impedancia equivalente podría quedar en función de S. Entonces, si hacen todo en función de S y después calculan I1 y siguen haciendo todas las fórmulas en un programita Excel, todo en función de S, nosotros podríamos, cambiando la S desde un valor de un 4%, que es nominal, a un 3%, que es el que me hacen calcular el primer ejercicio, podríamos calcular todo esto que piden. Entonces, a partir de todo eso que piden, obtenemos 10 valores de cupla, 10 valores de potencia en el eje, 10 valores de corriente de alimentación, 10 valores de la velocidad. Entonces, con todos esos datos podríamos levantar esta curva. Bueno, para este caso, no nos volvamos locos, no levantemos la curva,
calculan este ejercicio para un 3%, que bueno, que es muy parecido a todo esto. Que lo quiere hacer, lo que tiene que hacer es una planillita de cálculo con Excel. Después, si no, el ejercicio es igual, acá tenemos todos los datos. Y acá, en vez de darme RF y XM, ya lo vimos en transformador, me está dando de la forma de conductancia y susceptancia. Hay algunos que todavía no aprendieron a hacer bien este cálculo, todavía hay errores en los parciales de este cálculo. Si yo quiero calcular acá la impedancia del paralelo, esto como está en la admitancia, puedo directamente hacer que la admitancia va a ser de ese paralelo, va a ser 0, o sea, G0 menos JB0. Una vez que lo hago, lo paso a polar, lo invierto y tengo la impedancia del paralelo. Si no, lo que tengo que hacer es pasar esto a RF y XM y hacer RF por XM dividido RF más XM. Profe, ahí para pasar G0 a RF te va a ser 1 sobre G0, ¿no? 1 sobre G0, claro. Y para hacer XM, 1 sobre G0. Y el ángulo se lo tienen que poner ustedes. Acuerden que B0 tiene ángulo de menos 90, que sea inductivo, como estamos en admitancia, está invertido, entonces tiene menos 90. Entonces cuando pasa arriba, si hacemos 1 sobre B0, la reactancia inductiva pasa a tener más 90. Bueno, el problema 2, o sea, bueno, ya llegamos a un problema, el último. Bueno, este es un problema tipo parcial. Es imposible, le vuelvo a decir, hacer todo un ejercicio entero en un parcial, entonces de alguna forma lo tenemos que reducir, o sea, no podemos partir de los ensayos de vacío fotobloqueado para que calculen el circuito los parámetros del circuito equivalente y después darles un valor de ese para ver cómo está la impedancia equivalente y después a partir de ahí volver para atrás y calcular la potencia y la eficiencia. Es larguísimo. Entonces, buscamos, por ejemplo, en este ejercicio, directamente estamos dando lo que está pasando en la entrada. En otros ejercicios, por ahí lo que hacemos es darle directamente que a partir del valor de un cierto S, ya darle el valor de la impedancia equivalente. Bueno, a partir de la impedancia equivalente y la tensión de entrada, ustedes sacan la corriente. Bueno, acá en este está dada la corriente directamente. Entonces, a partir de estos datos que ustedes ya hicieron para el S, ya hicieron la impedancia equivalente, si la quieren sacar, sale de hacer B1 dividido I1, pero bueno, acá ya se le dan como datos, entonces a partir de estos datos ya vamos a calcular todas las potencias en el circuito. Las pérdidas en el cobre, el extractor y el rotor. O sea, nosotros ahora sí pues tenemos que calcular la tensión E como B1 menos I1 por Z1. Tenemos la tensión E. Con la tensión E dividido este paralelo, que ahí sí lo van a tener que hacer, les da I0. I1 menos I0 tienen I'2. Entonces, ahora me piden las pérdidas en el cobre del estator y del rotor. I1 al cuadrado por R1, estator. I'2 al cuadrado por R'2, motor. Pérdidas en el núcleo del estator. Ya calculamos E. E al cuadrado dividido por F, que lo tengo como dato, tiene las pérdidas en el núcleo. Despreciamos las pérdidas del núcleo del rotor. Eso por dato. Ya lo dijimos porque es muy chiquitita la frecuencia del rotor, entonces estas pérdidas se desprecian. Potencia absorbida, tenemos V por I por ecuación de phi. Potencia eléctrica que atraviesa el entrehierro. La absorbida menos las pérdidas Z que hayamos antes, la del cobre y la del núcleo, el estator. Potencia convertida en mecánica, acá la podemos hacer de dos formas, acá es donde viene que la podemos hacer de dos formas. A la potencia que atraviesa el entrehierro, que la calculamos recién, le restamos las pérdidas en el cobre del motor, que la calculamos antes, y me da la potencia convertida. Si no, la potencia convertida esa la podemos calcular como la I' al cuadrado 2, que la calculamos también antes, por esta resistencia, que también tenemos el deslizamiento. Tenemos la velocidad sincrónica y está trabajando a 1440 revoluciones, o sea que tenemos el deslizamiento. Entonces la potencia convertida la calculo de las dos formas. ¿Qué me aseguro? Que si me da de las dos formas igual,
Entonces calculé bien la corriente I'2. Me pide la potencia útil, que seguro que me da como dato las pérdidas mecánicas, 60 watts trifásica. Entonces, como yo estoy haciendo una fase, la potencia convertida la meto 60 dividido 3 y tengo la potencia útil. Rendimiento, potencia útil sobre potencia absorbida, y cupla en el eje del motor, potencia útil, dividido 1,028 por las revoluciones del motor, eso para que me den kilográmetros, y si no, la potencia útil por 60 dividido 2pi por la velocidad en RPM me dará en newton metros. Terminamos. ¿Tienen alguna duda? Profe, yo tengo una consulta no sé si se puede hacer una consulta del cuestionario. Sí, no lo traje, pero para que a ver dónde lo tengo. Yo creo que lo tengo acá, lo puedo compartir. Dale, dale vos, güey. Ahí lo estoy buscando y lo comparto. ¿Se ve ahí la pantalla así, no? Sí, Bien. La pregunta es, con respecto a este gráfico, el realizar el circuito conexionado del ensayo de laboratorio con los instrumentos de medición. Yo había visto sí. en el apunte que subió usted, ahí lo busco. Sí, el circuito conexionado es el circuito que hacemos siempre, el circuito del parcial, ponerle un voltímetro que mida la tensión de fase, Ah, esto hice un yo. amperímetro, eso, ese sí, ese. Así es, ¿no? Sí, o sea, No, el que pusimos en el apunte es uno más completo, que te claro, por eso yo muestra. estaba pensando si hacer directamente este o hacer el del apunte, que sí es Por más... eso, con ese, con ese que me estás mostrando alcanza. O Ah, sea, es realmente lo que hicimos en el laboratorio. Todo lo demás es, claro, porque está este, ¿no? agregamos. A ver, está este de acá. Sí, bueno. Ese ahí justo es un motor de motor turbinado, pero por eso, nosotros lo que nos importa es el primario. El Claro, motor, por eso. el estator, donde alimentamos. Todo el resto es el rotor, y justo en el laboratorio tenemos una cupla, una dinamo péndulo, que eso no lo vas a encontrar en cualquier lado, que nos mide la cupla. O sea, lo importante es lo que me mostraste antes en el dibujo ese que está haciendo. Claro, este de acá. Sí, medimos tensión, corriente y potencia de una fase para hacer los parámetros de circuito equivalente. Y acá no importa que el voltímetro, en vez de estar, o sea, puede estar acá o puede estar. A ver. Es exactamente lo mismo, porque el motor es balanceado y tenemos potencial cero ahí. Claro, No, ahí no, ahí está, bueno, ahí está midiendo tensión de línea, después tenés que dividir radio 3. claro. Pero Tiene que sí, estar acá junto con el también voltímetro. podemos medir tensión de línea si queremos. Sí, ahí donde está graficado está. Sí, Claro, porque tiene que estar conectado al neutro. exacto. Bien, Y no tendría bien, que bien. acordar que tiene que dividir radio 3. Sí, y el voltímetro no puede estar conectado antes que el amperímetro, ¿no? Bueno, esos son temas de errores de medición, pero bueno, no lo tenemos en cuenta, o sea, lo tenemos en Claro, cuenta porque para. conexión larga, conexión corta. Claro, exactamente, es conexión corta. Tanto el batímetro como el voltímetro amperímetro lo conectamos siempre con conexión corta. Es lo que aprendimos del principio, pero no, en un circuito así no te vas a encontrar mucha diferencia de error. Pero Bien, sigamos con la idea de que tiene que ser así. bien. Y otra consulta. La cupla en el eje de motor la calculamos en cualquiera de las dos unidades, en kilogramos por metro y en newton watts por metro. Sí, sí, Newton,
Newton por metro es. Ah, La W es de Newton. Ah, N por metro. Newton por metro. ok. El miércoles vamos a ver, vamos a seguir con consultas y el lunes voy a explicar motor de corriente continua. Ya es el último tema de parcial. Bien. Después Profe, vamos a no hay que hacer ningún gráfico fasorial acá, ¿no? Disculpe que lo ¿Cómo? interrumpa. No hay que hacer ningún gráfico fasorial, no pide en ningún momento. No lo piden. Yo les dije que Bien. el tema fasorial es igual al de un transformador si tenemos en cuenta la caída de tensión en la resistencia que Sí. representa la carga, pero no tiene sentido hacerlo. Yo lo que había visto, porque creo que en el ejercicio 12 o el 11 lo pedían, el 11 creo que lo pedía, había tomado, Sí. visto este ejercicio, este gráfico, pero era distinto porque lo que yo tomo como B1 era B1 en cero, entonces va a ser B1 y voy a tener las otras, estas restando para llegar a la B', digamos. Exacto. Esta. Sí. Se va todo, se corre todo para abajo, está bien, pero bueno, es lo mismo. Bien, perfecto, entonces. Bueno, esto ya no tengo más dudas. Bueno. No sé si tiene alguna otra duda. Si no, seguimos repasando. No, yo por mi parte no, gracias. Bien. No, profe. Bueno, entonces ahora, si no tiene más dudas, avísenme porque nos desconectamos y bueno, nos vemos el miércoles y en un ratito les paso el parcial. Dale, gracias. Gracias, profe. Nos vemos.